la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En Esto Pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, y el Dios de paz estará con nosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Aquí estamos, un programa más, bendiciéndoles, deseándoles que Dios les cubra con su gracia, que Él conteste todas las peticiones de su corazón y que Él les arrope con su amor. Que en esta hora usted se deleite y se edifique con lo que vamos a compartir, tanto en el testimonio como en mi breve mensaje y las alabanzas. Y que si tú tienes necesidad, te sientas en libertad de llamarnos para al final orar por ti y por los tuyos. Los teléfonos van a estar constantemente en pantalla, así que anótalos. En ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Recuerda, cuando expreses tu petición, ser breve, porque hay mucha gente anhelando entrar su llamada y su petición. Recuerda también, si nos deseas visitar, que nuestro templo está ubicado en la misma carretera número 2, en el kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall en Vega Alta. También, si no puedes salir, puedes accesar nuestros cultos los domingos a las 9:15 de la mañana por vegaaltaparacristo.com y los martes a las 7:30 de la noche nuestro culto de oración por la misma dirección electrónica. Los jueves nosotros damos estudio bíblico en 15 lugares diferentes en Vega Alta y pueblos limítrofes. Si te interesa estudiar la palabra en grupos pequeños, también llámanos a los mismos teléfonos que hoy en horas laborables y con mucho gusto el personal te va a indicar los lugares donde hay, que tú puedas en una casa, en un grupo pequeño de 15 o 20 personas, aprender la palabra del Señor. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial y en esta ocasión está con nosotros la hermana Nilda Vázquez. Nilda es miembro de la Iglesia Cristiana Nuevo Testamento en Dorado, Puerto Rico. Ella es su primera vez en televisión, todos tenemos una primera vez y yo sé que ella de alguna manera te va a ayudar a que te identifiques con lo que ella va a compartir, pero como ya se me olvidó los dos programas y no quiero que se me olvide hoy, quiero decirte que este mes de octubre, en este año 2016, en este octubre del 2016, del 12 al 23 de octubre, yo voy a estar yendo a Tierra Santa y Petra con aquellos que nos quieran acompañar. Vamos yo y la pastora Nitza Rodríguez, que también es pastora de Discípulos de Cristo, pero en Altamesa, Guaynabo. Así que somos dos pastoras que vamos a liderar este grupo y que nos encantaría que tú nos acompañaras. Estamos haciendo los arreglos para que sea lo más módico posible dentro de lo real. Y si estás interesado, llama a los teléfonos que están en pantalla y dile a la persona que reciba tu llamada que anote tu nombre y tu número de teléfono para avisarte cuando sea la primera reunión, de ver con cuántos contamos y que podamos contestar todas tus preguntas acerca del mismo. 12 al 23 de octubre del 2016, conmigo, la pastora Marta Ramírez, y con Nitza Rodríguez, la pastora Discípulos de Altamesa. Así que ya me saqué eso, porque desde que empezó el año estoy por anunciarlo y se me olvida. Así que vamos entonces a pasar con la invitada de esta noche para que ella nos comparte a su testimonio. Nilda, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Dios bendiga, pastora, yo le doy las gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad que el Señor me da de estar en este programa, en Esto Pensar, y Dios bendiga a cada vida que me está escuchando, y conviene que yo declare las señales y milagros que el Señor ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Amén, aleluya. Amén. Pues cuéntale al público cómo tú te criaste, de qué hogar provienes, cómo Él te ha traído hasta aquí. Que llevas 8 años de convertida, me dijiste. 8 años que le estoy sirviendo al Señor para qué la gloria bueno de Él. Pues Nilda Vázquez, ¿verdad? Pocas personas me conocen como Nilda. La mayoría de mi familia, para toda mi familia yo soy Titi, ese es mi apodo. De veras. Y para mis hermanos de la iglesia también, para todo el mundo yo soy Titi. Apenas
casi nadie me conoce por Nilda. Sí. Yo vengo de un hogar que toda mi familia es del área oeste. Ajá. Soy la menor de 11 hermanos. Wow. Ya hay una de mis hermanas que partió con el Señor. Soy la menor de 11 hermanos. Crecí en un hogar donde éramos de bajos recursos, y a la edad de los 16 años yo partí para Estados Unidos. Me fui con una hermana mía para los Estados Unidos y allí pues, viví en casa de un hermano mío. Comencé a trabajar y todas esas cosas, y mi mamá apareció allá como a las 3 semanas de yo haberme ido buscándome. Y ella fue a buscarme, y cuando yo comencé a trabajar, yo le dije, no, mami, yo no vuelvo ahora para Puerto Rico, yo me quedo aquí. Y ella pues volvió para acá, para Puerto Rico de nuevo, y yo me quedé allá y empecé a trabajar. Pero terminaste tu cuarto año. Bueno, yo me fui sin terminar el cuarto año. Allá conseguí trabajo, conocí a mi esposo, tuvimos 3 años de noviazgo, vinimos a Puerto Rico a casarnos y después volvimos otra vez para Estados Unidos. Y cuando regresamos otra vez para Puerto Rico a vivir, que hizo o sea, vino del trabajo para acá, pues ahí fue que entonces yo comencé a terminar el cuarto año. Okay. De ahí empecé a coger otros cursos y diferentes cosas en cuanto a prepararme. Y así, eso fue en mi niñez. La manera que yo conocí al Señor fue, ¿verdad? Que tengo una hija de 22 años, hace un mes que se me casó. ¡Wow! O sea que estoy pasando por el valle ¿Por eso estás de luto? Digo, la perdiste en tu casa. Amén. Pero míralo así, porque hay gente que... un pastor me dijo una vez, yo cuando se me casa una hija o un hijo, no digo que perdí una hija o un hijo, digo que gané una nuera o un yerno. ¿Y claro, es verdad? sí, ahora tengo 2 hijos. Claro que sí. Pues estoy pasando por el valle ese, del nido vacío, ¿verdad? Que es un poco difícil. Pero que grande es el Señor, porque en medio de todo, mi hija fue parte de ese instrumento que Dios utilizó para yo conocerle a Él. Mi hija estuvo criada en el Evangelio por medio de un colegio. Ella la tuve toda la vida, desde pre-kinder hasta el 12. Y mi hija tuvo un colegio cristiano. ¡Qué bien! Y mi hija me predicaba a mí la palabra de Dios. Ella me predicaba la palabra de Dios. Y ella me dijo algo un día que marcó mi vida. Me dijo, mami, tú tienes que querer a Dios más que a mí. Wow. Y cuando mi hija me dijo esas palabras, eso se me quedó a mí grabado en el corazón. Yo dije, wow, ¿cómo puede ser posible que nosotros queremos tanto un hijo y que ella, que sea mi propia hija, que me diga a mí, mami, tú tienes que amar a Dios más que a mí? Y aquella palabra se fue quedando sembrada dentro de mi corazón, ¿verdad? Y como todos, ¿verdad? Como todos llega ese vacío a nuestras vidas, que lo podemos tener todo. Yo tuve, bueno, en cierta parte tuve el privilegio de cuidarla a ella, de ser una ama de casa en donde yo me quedé en mi casa, ¿verdad? Y en 25 años que tengo de casada no he trabajado, me he mantenido en ese vínculo de la familia. No has trabajado fuera, porque has trabajado en el hogar, que a veces se trabaja más que afuera. Así mismo, es fuerte a veces el trabajo del hogar. Pero mi esposo, fíjate, él le pedía siempre al Señor, antes de él casarse y hacer su vida también, él le pedía al Señor, Señor, yo quiero una esposa que yo la pueda darle todo. Mantener. Que ella se quede en el hogar. Y yo creo que Dios lo escuchó, Dios escucha las peticiones de nuestros corazones. Claro que sí. Y Dios le concedió ese deseo a él. Y así fue, tuvimos esa hija. Yo me mantuve en el vínculo de mi familia, cuidándola a ella, llevándola a la escuela, cuidando mi casa. Y es raro que hayas tenido una sola, pero viniendo de un hogar tan grande, de 11. Una sola. Bueno, el Señor lo quiso de esa manera. Ajá. Sí. Y entonces, pues, mi hija, pues, como te estaba diciendo, pues, llegó el vacío de mi vida, llegó ese momento en donde podemos tenerlo todo, pero si no lo tenemos ahí, no tenemos nada. Sí. Y una de las cosas que tocó la fibra de mi corazón para que yo pudiera abrirle el corazón al Señor fue que mi papá cayó enfermo. Mi papá cayó enfermo con una condición pulmonar. Él le diagnosticaron enfisema pulmonar, en donde le practicaron una traqueotomía. Él estuvo conectado a un ventilador. Él cayó encamado en el hospital en el año 2006, en el febrero de 2006. Y fue bien difícil para nosotros como ¿verdad? Verlo así a mi papá, verlo así con un ventilador y ver que fue ya ahí, de ahí no se levantó más. Van 10 años de eso. Ya van, sí, ya 9 años, van ya de 9, 10 años ya de eso. Sí, porque en 2006, estamos en 2016. Sí.
Y entonces pues fue bien difícil para nosotros todos como familia ver a mi papá caer de esa manera. Todos los hermanos lo cuidamos, todos. Yo me convertí en una terapista respiratoria sin coger teoría. Sí. Fue bien difícil ver cómo su cuerpo se iba deteriorando, cómo su vida se iba deteriorando. Yo tuve la oportunidad de cuidarlo, todos mis hermanos. Pero lo más lindo de esto es que en medio de todo eso, las cosas que nos puedan suceder en la vida es Dios mismo mostrándonos de verdad que la vida es así, que la vida es nada y que nosotros tenemos que buscar de Él. Que somos bien frágiles. Que somos y que frágiles. Yo misma. Hoy llegamos y mañana podemos irnos sin saber cómo. Yo misma le decía, Señor, pero ¿por qué a mi papá le pasa eso? Si mi papá es una persona que no le ha hecho daño a nadie, que él es una persona buena, yo decía, porque en ese tiempo yo no conocía al Señor todavía. Y lo cuidé, estuve ahí con él todo el tiempo. Yo misma le llevaba canciones cristianas, le llevaba discos cristianos, él los escuchaba. En el mismo hospital, mientras yo estaba allí con él, entraba mucha gente, muchos capellanes y le decían, Señor, ¿usted quiere aceptar a Cristo como su único Salvador? Y él siempre le decía que sí con la cabeza. Qué bueno, gloria siempre a Dios. le decía que sí y él tuvo unas experiencias hermosas allí mientras él estuvo pasando. ¿Y era muy mayor? Tenía como 82 años. Loca, pues el Señor te lo dio mucho tiempo. Sí, a sí. veces uno se queja que se le vayan, pero Sí. por tanto se nos van temprano, qué bueno que les duró 82 años. Sí. Pues mi papá murió en el año 2007, en enero. Un 6 de enero lo estábamos enterrando a mi papá. Murió en enero 6 y ahí, pues de ahí en adelante, pues yo comencé a sentir un vacío en mi vida. Un vacío, aquello tocó la fibra de mi corazón. Tanto así que un día, mientras él estuvo pasando todas esas crisis que le daban de su enfermedad, porque ya sus pulmones se habían colapsado completamente, ya él no podía vivir si no era conectado ahí. Y me acuerdo un día, yo me tuve que ir en la ambulancia con él en una de las crisis que le dio, y los paramédicos lo resucitaron frente de mí. Uf, qué duro, sí. Frente de mí, los paramédicos comenzaron a dar señales uno al otro, clave 1, clave 2, y yo miraba y ellos me decían, no mires. Okay. Y yo trataba de no mirar y yo empecé a gritar y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo veía a mi papá ahí que lo estaban reviviendo frente de mí. Y ahí pudimos llegar a un hospital y ahí pues lo volvieron a revivir de nuevo hasta que pues, poco a poco fue deteriorándose hasta que pues murió. Y después de eso pues Nilda Vázquez pues dijo, wow, Señor, ¿cómo es la vida? Qué frágil es la vida. Las cosas que nosotros tenemos que vivir. Pero muchas de las veces, todas esas cosas que nosotros vivimos es Dios mismo haciéndonos una persona fuerte, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que Dios me haya permitido que nosotros como hermanos veamos a una persona deteriorarse de esa manera y dejarme a mi papá reviviéndolo de frente de mí? Sí, sí. Y es algo fuerte, pero Dios tiene propósitos con todas las cosas. Amén. Y de ahí en adelante, pues, Nilda Vázquez, llegó el día que Dios estaba esperando. Llegó el momento preciso en donde un 27 de agosto del año 2007, ya Nilda Vázquez sentía en su corazón un vacío. Nilda Vázquez, el mismo año que él murió. Sí, exacto. En agosto de ese mismo año que él murió, Nilda Vázquez comenzó a sentir, ponía las canciones cristianas y yo pues, me ponía a llorar. Y ya yo sentía que había algo que yo necesitaba en mi vida. Yo tenía un vacío dentro de mi corazón, como dije, lo tenemos a veces todo, pero si no lo tenemos a Él, no lo tenemos nada. Y ese día, el 27 de agosto del año 2007, a las 5 de la mañana, mi esposo se despidió de mí esa mañana. Y yo me quedé dormida y entró a mi cuarto algo como era una nube blanca, hermosa, que me abrazó. Y cuando yo sentí eso, yo me desperté y yo dije, Señor, yo te necesito. Yo necesito buscar del Señor. Y le dije a mi hija, le dije estas palabras, yo voy a buscar de Dios. Yo voy a comenzar a buscar del Señor. Porque tú habías visto la obra de Dios en tu hija, en tu papá, pero no habías tenido una experiencia personal. Amén, así mismo es. Y entonces pues le dije esas palabras a mi hija por claro me miró y me dijo, yo creo que mami no está diciendo la verdad. Porque ella no puede, imagínate, ella como que me miró y dice, ¿será verdad que mami dice esas palabras? Y entonces pues esa mañana cuando la fui a llevar a ella a un lugar que yo la llevaba para que ella pudiera ir al colegio, desde que me monté en mi carro comencé a gritar desesperadamente
comencé a gritar así hasta que yo llegué a mi casa y le dije, Señor, yo te necesito en mi vida. Aleluya. Yo te necesito en mi vida, yo tengo un vacío que yo no sé qué es lo que a mí me pasa. Y llegué a mi casa de esa manera, yo dejé todas mis pertenencias, yo me tiré en mi cuarto, yo me tiré al piso y yo me tiré y le dije, Señor, yo estoy aquí. Aquí estoy, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué es lo que tengo, yo no sé qué es lo que me está pasando, pero yo te necesito, Señor. Aleluya. Y yo le dije, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón. Gloria a Dios. Porque ese día yo no me desgarré el vestido, yo me desgarré el corazón. Y yo le dije, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón. Yo no entiendo qué es lo que tengo, pero yo te necesito y yo te doy hoy el permiso para que tú entres a mi vida. Aleluya. Hoy. Gloria a Dios. Le dije. Y cuánto le agrada a Dios esa humildad, esa rendición, esa sinceridad. Wow, qué lindo. Y cuando eso sucedió, yo sentí que el cuarto se llenó completo. Aleluya. Yo me daba en el pecho, yo te necesito, Señor. Y yo me daba en el pecho y me acordé rápido que mi esposo tenía una Biblia en el armario. Una Biblia que está amarilla, las páginas están ya... Tan vieja que era. Amarilla y llena de polvo. Y la agarré y le dije, Señor, yo quiero que tú hables a mi vida hoy, porque yo sé que tú hablas por medio de tu palabra. Amén. Yo quiero que tú me des una palabra hoy, que tú hables a mi vida hoy. Y era algo que me envolvió, era algo que era sobrenatural. Yo dije, aquí hay algo que está pasando, porque era algo que me envolvió de una manera increíble. Cuando yo abrí la Biblia me salió el Salmo 139, que dice, ¿a dónde huirás de mi presencia? ¿Y a dónde yo iré de tu espíritu? Precioso ese salmo, a mí me encanta. Esa palabra, ahí fue que el Señor me dijo, yo estoy aquí, Ajá. yo te estoy envolviendo, yo estoy contigo, yo te escuché, yo te estaba llamando, yo estoy aquí y es entre tú y yo. Aleluya. Y ahí yo me quedaba, ya estaba fría, era algo bien lindo que yo sentía en ese momento, fue como un encuentro, porque yo no sabía que yo decir al Señor, entra a mi corazón, Dios iba a llegar así, Ajá. lo iba a tomar tan en serio. Es que Dios siempre nos toma en serio y hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Y yo seguía ahí y le dije, Señor, dame otra palabra más. Y el Señor me llevó a Isaías 54, que dice, regocíjate, oh estéril, Ajá. la que no da luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Aleluya. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Qué lindo. Y hoy yo puedo entender por qué Dios a mí me dio esa palabra. Y ahí es que donde quiero entrar un poco en ese detalle, porque yo, como dije al principio, ¿verdad? Yo fui ama de casa. Todo mi contorno fue mi hija, mi esposo, mi casa, mi atrio, ese hábitat solamente. Y cuando Dios me llamó como una mujer estéril. Cuando Dios me llamó como una mujer que le hacía falta algo, ¿verdad? Porque muchas de las veces cuando nosotros como amas de casa nos quedamos en el hogar, como que nosotros como que me quedé como que en ese entorno. Como estancada. Estancada. Tú querías como producir. Como... Exacto, ese era el plan que Dios tenía, Sí. que yo fuera una mujer que comenzara a producir para Él. Y yo no entendía ese verso al principio, cuando el Señor yo comencé a leer esa palabra que dice, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Las estacas, extiende tus estacas, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. ¿Ves? Y por un breve momento yo te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Precioso. Y muchas de las veces cuando hay inseguridades en nuestra vida, ¿verdad? Que viene ese vacío, viene esa inseguridad, vienen los miedos. Porque aquí donde tú me ves, yo no hablaba antes. Y aquí donde tú me ves, todas las personas que me ven, que me conocieron antes, dicen, Dios mío, pero tú eras aquella Titi que yo conocía antes, porque era extremadamente tímida. Yo era de las personas que la persona que se sentara al lado mío se aburría todo el día. Porque yo no hablaba y era demasiado, era una timidez tan grande que yo tenía. Y yo creo que parte de yo haberme quedado en mi casa y yo haber formado ese entorno solamente, llegó a surgir ese miedo en mí, esa esterilidad que el Señor me dejó ver, en donde yo no me atrevía a exponer al mundo. ¿Qué pasa? Que cuando el Señor llega, todos esos miedos se tienen que ir. Dios comienza a hacer esa obra maravillosa en nuestras vidas. Y Dios comenzó a Nilda Vázquez a ponerla a hacer retos. El Señor me ponía a danzar en la iglesia.
yo tengo 2 pies izquierdos, yo no digo, Señor, para danzar yo no tengo nada de gracia para eso. Pero Dios me ponía siempre al frente cuando yo comencé a congregarme en la iglesia. Nunca me dejó que yo me quedara a la parte de atrás. Siempre me decía, yo te quiero al frente, porque Dios quería sacarme de todos esos temores, de todos esos miedos, de todas esas inseguridades que yo tenía. Y yo quiero decir algo bien importante, el mero hecho de que yo me haya quedado en mi casa, cuidando de mi hija, cuidando de mi familia, cuidando de mi casa y quedarme como ama de casa no quiere decir que ha sido malo para mí. No, claro porque que no. todas las cosas en la vida tienen un lado positivo y un lado negativo. Yo no me arrepiento de haberlo hecho, ¿verdad? Es más al revés. Si más mujeres se hubieran quedado en los hogares cuidando de sus hijos, esta sociedad estaría más estable, porque parte del problema es que los niños llegan a la casa y no hay nadie. O es un tercero o un desconocido, un extraño quien los cuida. Y ellos necesitan esa relación íntima con sus padres, sobre todo con su madre. Pero las mujeres hoy día se creen que son más grandes y prestigiosas si estudian una profesión, cuando no hay nada más valioso que ser madre, esposa, ama de casa. Amén. Y asegurar la estabilidad de tu familia para que puedan crecer como gente sana y gente de bien. Y hoy día los muchachos son huérfanos con padres, porque no tienen los padres tiempo para dedicarles a ellos, lamentablemente. Amén. A veces por necesidad y a veces sin necesidad. Amén, ¿no? Y también como estamos en un tiempo donde la economía también está difícil, ¿verdad? Pues muchas de las madres también tienen que irse a trabajar, también a criar a sus hijos. Pero es como todo, es que como el Señor me decía, la vida es como una batería. Siempre va a haber un lado positivo y siempre va a haber un lado negativo. Nosotros mismos somos como una batería. Sí, es verdad. ¿Verdad? Porque en cierta parte fue algo positivo. Eso era algo que Dios se lo concedió a mi esposo, dio un simple deseo que él tenía, fíjate. Y Dios lo complació en esa área. Pero en un lado, si vamos a buscar el ladito que es un poquito negativo, pues ahí fue donde entonces entró un poco la inseguridad en mi vida. Ajá. ¿Por qué? Porque al yo quedarme en mi casa, pues ahí comenzaron a surgir temores también en mi vida. Sí. Y cuando Dios llegó, cuando el Señor empezó a decirme, no te quedo atrás, te quiero dar frente, te quiero dar tantas cosas. Que mucho ayuda a la iglesia en el desarrollo personal, ¿verdad? Claro que porque sí. Tú saliste del anonimato cuando te convertiste y cuando aceptaste estar al frente y ser de las primeras que recibiera todo lo que el Señor derramara. Amén. Te desarrolló personalmente, te liberó de esos temores y esas inseguridades por no haber tenido demasiado roce social y te está usando para su gloria. Amén. El Señor es grande y maravilloso. Sí. Y entonces ahí el Señor comenzó a abrirme puertas. El primer ministerio que yo comencé fue el ministerio de oración, ministerio de intercesión en mi iglesia. Nosotros oramos los miércoles con un grupo de hermanas. El Señor comenzó a abrir puertas en las cárceles. Soy colaboradora en la cárcel de mujeres de Vega Alta. Llevo 6 años ya. Aleluya. Ahí llevo la palabra de Dios en el área de las sumariadas, que son las confinadas que llegan, que todavía no tienen sentencia. Hay veces que llegan allí y me dice, Bici, llegué anoche. Sí. Llegué ayer y esa tremenda área, porque ahí tú te ganas almas para el Señor. Exacto. Y ahí tú le siembras la palabra de Dios. Estoy en el otra área que es las menores, que es el área de las menores, y es el área que más yo disfruto, porque esas son como las ovejitas que el Señor me dio. Y ahora yo puedo entender cuando el Señor me decía, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Aleluya. O sea que esas niñas son mis hijas. Sí, tuviste una sola hija natural, pero has tenido muchas hijas espirituales. Entonces esas son como las ovejitas que Dios puso en mis manos. Qué lindo. Y ahora es que yo puedo entender cómo Dios me dijo, eras estéril, estabas desamparada, pero ahora yo te voy a dar muchos hijos. Sí. Y eso es algo tan lindo también. Y me encanta, yo amo ese ministerio, amo el ministerio de la casa. Y es tan necesario, porque cuando yo estuve mucho tiempo también colaborando cuando la hermana Lina Rivera era la capellana. Y estuve un tiempo colaborando en la capellanía. Uno se asombra de la necesidad tan grande, uno se desarrolla tanta sensibilidad y uno se siente útil, porque ahí uno se da cuenta que no son los títulos y los grados los que valen, sino tener la vida llena de Cristo y poder dar de gracia lo que de gracia uno ha recibido, y con humildad y llano llevarles la palabra, llevarles el amor, llevarles esperanza. No, eso es una experiencia tremenda. Verdaderamente es una bendición pertenecer al ministerio de las cárceles. Tiene que ser un llamado de Dios, verdaderamente. Y
Yo llego allí y muchas de las veces nosotros no tenemos ni siquiera que hablar. Nosotros con solamente darle un abrazo es más que suficiente. Las palabras allí sobran a veces. Y muchas de las veces yo he salido de allí y yo salgo de allí ministrada. Voy a ministrar y salgo más ministrada que lo que nosotros, ¿verdad?, podemos llevar allí. Es una bendición grande, grande, que Dios nos haya dado la oportunidad de que yo pertenezca a este ministerio. También estoy en el ministerio de mi iglesia, ministerio de alabanza y adoración también. Ya estoy ahí también, y el ministerio de música, de canto, ahí fue en las cárceles, fue donde el Señor me dio la palabra y allí fue donde yo comencé. A cantar como solista. A cantar, sí, porque allí recibí una palabra de parte de Dios. Ya el Señor me había hablado por medio de muchas personas. Una vez me dijo alguien, un hermano en mi iglesia, yo pasé al frente en un llamado, y ese hermano me dijo, oró por mí y me dijo, ¿tú cantas? Y yo le dije, no. Pues el Señor va a usar tu voz. Wow. El Señor va a usar tu voz y tú vas a llevar la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Que Nilda Vázquez, pues como que esa palabra, dijo, ¿cómo es posible que yo no canto? Porque yo no cantaba. Eso es otra cosa. O sea, yo recibí la voz para yo cantarle como un milagro que Dios, un regalo. Aleluya. Un regalo que Dios me hizo. Y recibí ese regalo de parte de Dios y comencé en las cárceles a cantar con un karaoke. Ajá. Como mi esposo no creía que yo cantaba, yo le dije, mira, no necesito que tú vayas y me compres un karaoke. Tremendo. Y él me miraba y me decía, esta mujer está loca, esta mujer está loca. Yo dije, cómprame un karaoke porque ya el Señor ha hablado demasiado. Y él fue y me regaló un karaoke y comencé en mi casa a cantar con el karaoke y después, pues ya tú sabes, yo que necesitaba que mi esposo me escuchara. Ajá. Y él me dijo, sí, mamá, cántale al Señor. Y de ahí en adelante cogí con mi karaoquito y me fui para las cárceles y allí le cantaba a las confinadas. Estuve 11 meses cargando ese karaoke, que es bien gracioso porque ya el karaoke, bendito, yo lo que cantaba era con las letras esas, y cuando yo ponía el karaoke, las confinadas me decían, Missy, súbelo. Yo decía, ya no sube más el volumen. Y entonces yo le decía a las hermanas que van conmigo, yo dije, mira, tenemos que ponerle bocina a esto porque en verdad que no se escucha bien. Y el Señor me dio una palabra y me dijo, en cuanto a lo poco tú fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahí fue donde mi esposo fue y me compró otras bocinas que se oían mejor. Y yo cargando mis bocinas para Vega Alta. Y después el Señor me dio otra palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y mi esposo me regaló después otra más. Y después me dijo otra vez, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahí surgió El Sueño, que es el CD, ¿verdad? El proyecto que Dios puso en mis manos. Que de no cantar, Dios te capacita para hacerlo y encima de eso te permite grabar un disco. Amén. Y yo quiero darle el mensaje que las cosas grandes tienen un comienzo pequeño. Sí. El principio de nosotros es difícil, es bien difícil porque tenemos que estar tocando puertas a veces, hay puertas que se nos cierran, hay cosas, pero Dios está buscando personas que le sean fieles en las cosas pequeñas. Amén. En las cosas pequeñas, en lo poquito. Es que ahí es que prueba Dios a uno. Amén. La fidelidad, el compromiso, y si uno da la medida, pues le va ampliando el campo, pero hay gente que no es fiel en lo poco, ¿cómo quieres que te pongan en lo mucho? Amén. Pues ahí comenzó, ¿verdad? Y ahí cuando Dios me dio esa palabra, ahí fue que entonces el Señor ya, el sueño de Dios, el proyecto que se llama Un Sueño, es el proyecto que Dios puso, ¿verdad? Un sueño que Dios tenía ya en el corazón de Él, que había nacido en el corazón de Dios primero. Y Dios me llamó a mí a través de un sueño, primeramente que nada, cuando yo era pequeña, yo me miraba en el espejo y cogía un cepillo de peinarme y me ponía a cantar con el cepillo, cogía una escoba y me ponía a cantar. Sí. Que yo era cualquier cantante. cosa era un micrófono. Sí. Y entonces, pues, Dios me hizo que yo me acordara de eso, de esa anécdota mía de pequeña. Y entonces llegó el sueño, el Señor comenzó a darme canciones. Tengo lo más lindo de esto es que mi familia está envuelta. Tengo una sobrina, Isamar Cordero, que ella escribió 6 temas. Tengo una hermana, Iraida, que ella escribió 2 temas. Y Dios comenzó a darme los cánticos, y yo guardándolos, y yo, bueno, que no sé qué el Señor va a hacer con esto. Y Dios comenzó a darme el sueño y a darme el título, que era Un Sueño. Pues una mañana, como dice el tema número 1,
Yo me desperté y me quedé dormida y Dios me dio un sueño. Dios se me reveló a través de un sueño, en donde yo me fui, como dice el tema, yo caí en su regazo. Yo caí en los brazos del Señor envuelta en una visión, en donde yo veía una muchedumbre de personas haciendo sus plegarias y sus oraciones y sus cosas. Y yo caí ahí como cuando estos hombres de Dios caían en tierra, que tenían esas visiones grandes, esos llamados. Y yo tuve esa experiencia. Y Dios permitió que yo tuviera esa experiencia porque Él quería que todo esto comenzara como ese sueño, ¿verdad? En donde yo fui llamada a predicar su palabra, donde yo fui llamada a llevar esas buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Esa esperanza a tantas vidas que lo necesitan. Es un sueño porque en este tiempo es un sueño para mí, yo poderlo vivir y que aquella niña que cogía un cepillo y se peinaba y cantaba, que Dios haya transformado ese cepillo en un micrófono, porque ya Dios tenía ya eso predestinado desde que yo era pequeña, para que yo pudiera, ¿verdad?, lograr este sueño que tengo ahora. Y es un sueño porque hay cosas en nuestra vida que se convierten como en una pesadilla también. Cuando aquella mujer insegura, aquella mujer estéril, aquella mujer que la vida permitió que se quedara en el hogar, cuidando de su hija, cuidando de su casa. Había algo dentro de ella, hubo algo que molestó un poco eso, donde Nilda Vázquez era una mujer insegura, donde Nilda Vázquez era una mujer llena de temores. A lo mejor te tuviste en poco y no sabías que todos somos excelentes porque somos vasos de Dios, creación de Dios. Y Pablo lo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero también la gente no se da cuenta que todos tenemos un potencial que Dios nos dio, pero no todos quieren buscarlo, quieren entregarlo. Claro, no todos llegan al Señor y no reciben la seguridad de empezar a caminar paso a paso para desarrollarse, pero definitivamente desde niña tú tenías unas cosas que a lo mejor Dios por eso mismo te guardó hasta que llegó el tiempo de meterte en lugares que todo el mundo no quiere estar metido, en las cárceles. Déjame decirte, yo llevo 33 años de pastor y yo estuve un par de años en la cárcel acompañando a la hermana Lina solamente como asistente y me quité. Primero porque tenía mucho trabajo como pastora, pero todo el mundo no puede estar ahí. Yo me quebrantaba tanto, porque es tanto el dolor que uno ve, que seguí mi ministerio, pero envié otras personas de la iglesia a continuar ayudando a Lina, pero yo no me quedé. ¿Sabes? Que no es poca cosa lo que tú estás haciendo. Amén. Igual gente con voces extraordinarias no pueden a veces grabar un disco y tú que dices que empezaste a cantar el otro día, fue un sueño cumplido, pues ya tienes un disco que la misma familia creó, toda esa letra y toda esa música. Amén, qué lindo, ¿verdad? Hablando un poquito del ministerio de las cárceles, cuando yo salgo de allí, yo llego a mi casa y yo llego con esto mojado aquí. Sí. Porque ellas lloran, sí. Ellas necesitan un hombro, necesitan un abrazo, necesitan una palabra de vida. Y en estos últimos minutos, Nilda, ¿qué tú quisieras decir? En este último minuto yo quisiera decir, ¿verdad?, que estas vidas que me están escuchando allí, amas de casa, yo he estado allí, en ese otro lado. Viendo a la gente en los programas de televisión. Amén, que yo quiero decirte que Dios cumple sueños. Amén. Que Dios es el único que tiene el poder para cumplir los sueños de nosotros, siempre y cuando esos sueños vengan alineados, ¿verdad?, al propósito de Dios. Porque exacto, un sueño de Dios en nuestras vidas es el propósito de Dios en nuestras vidas y el llamado de cada uno de nosotros. Amén. Que nosotros tenemos un potencial grande y que levántate a que tú puedas cumplir tus sueños. Amén. Si todos podemos ser útiles en algún lugar y de mucha bendición. Y que somos perlas preciosas en las manos de Dios. Nosotros tenemos un valor incalculable. Toda aquella mujer que yo era insegura, llena de temores y llena de miedo, Dios pues la levantó y Dios me mostró que Él es el que está conmigo, que Él es el que me ha dado todo lo que yo tengo ahora. Amén. Y tenemos que tener, ¿verdad?, ese corazón agradecido y levantarnos en este tiempo. Dios está llamando hombres y mujeres valientes. Amén. En este tiempo a que prediquemos la palabra de Dios, amén, que lleguemos a esas vidas. Dios no está buscando títulos, Dios no está buscando. Mira, el Señor me decía, mira, hay tantas canciones, hay tantos proyectos, hay tantos discos, hay tantos temas que me escriben. Y yo lo que quiero es que hagan mi voluntad, que caminen en fe, que sigan hacia adelante.
Dios no me llamó a mí a ser la primera en todas las emisoras de radio. Y el Señor me decía, yo no te llamé a ti para que fuera la bestseller en ventas. Ajá, ni una artista cristiana. Amén. El Señor me llamó a mí a que se cumpla verdaderamente la voluntad de Dios en este proyecto. Yo misma le digo, Señor, yo no quiero ver lo que tú vas a hacer por medio de este proyecto. Eso es tuyo y yo te lo entrego a ti. Y tú haz con él lo que tú quieras. Esto se trata de ti, no se trata de mí. Amén, aleluya. Pues Nilda, de verdad, felicito a Dios primero y después a ti por esta trayectoria de fe, de ganar confianza, de rendir el corazón, de reconocer la necesidad de Dios, de descubrir todo lo que Él va poniendo en las manos de uno, aparte de lo que ya puso originalmente desde el nacimiento, y a poder ser de tanta bendición. Porque si en un sitio uno es de bendición, es en esos lugares donde hay tanta necesidad. En la iglesia mía empezó un ministerio de capellanes hace par de años y hay como 15 capellanes visitando cárceles, hospitales, tienen 2 puntos de desayuno frente a los 2 residenciales cerca de la iglesia, uno que está al lado y otro más abajo, donde todos los sábados a las 6 de la mañana les dan desayuno, palabra de Dios, los invitan a la iglesia, les ministran. Y definitivamente ese es el tipo de gente que hace falta hoy. No los que quieren los escenarios, los altares, sino los que van allí donde está el necesitado, donde está el que no puede entrar al templo, pero está ávido, sediento, necesitado del amor de Dios, de la palabra de Dios y de una mano que se extienda a favor de ellos. El Señor lo que quiere levantar es un ministerio menesteroso, donde haya la necesidad, porque la palabra misma no lo dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve preso y viniste a verme. Ajá. Y esa es la iglesia que el Señor viene buscando. Fíjate que lo que Jesús alaba ahí son cosas sencillas. Dar un vaso de agua, dar un plato de comida, visitar un enfermo, un preso. No habla de cosas extraordinarias, no dice porque hiciste campañas de 30,000 personas en los países, porque fuiste la número 1 en la radio, porque escribiste 10 libros de teología y todas esas cosas son buenas, pero cuando Jesús hace el juicio de las naciones, lo que expresa como valioso son esas cosas pequeñas que a veces otras personas no quieren hacer y que son las que de verdad representan el amor de Él hacia el necesitado. Mira, pero tenemos que dejarlo aquí porque yo quiero que el público te escuche cantar y poder después decir unas palabritas y orar por ellos, pero gracias, Nilda, Dios te bendiga, siga hacia adelante. Yo también estaba asustada porque tú me habías dicho que tú hablabas poco, pero la verdad es que me he quedado más que bien impresionada y contenta de que de forma tan efectiva hayas compartido tu testimonio. Yo quiero decir algo, que Dios cumple sueños. Amén. Uno de mis sueños era estar sentada en esta silla. Y Dios me lo hizo realidad hoy. Que tú sabes que fue casi accidentalmente que te conociera. Amén. Y luego que te invitara, pero para nosotros lo que es casualidad, accidente, es Dios. Es Dios en su propósito eterno. Así que Dios te bendiga.